Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa, más temprano también cuando hacía los comentarios. Ya está en comunicación con nosotros Verónica Mendoza, que como ustedes saben es lideresa del Nuevo Perú, ha sido candidata presidencial en 2 oportunidades, congresista de la República, y hoy día hace parte de una confluencia que, digamos, está en el marco del ejercicio del gobierno, porque algunos de sus militantes o integrantes del equipo que estuvo muy cerca, inclusive Verónica Mendoza, que hacen parte del gobierno. Vamos a hablar con ella sobre lo que está pasando, cuál es su balance sobre el gobierno, cuál es su mirada sobre el papel de la oposición y qué escenarios, entiende ella, están habilitados en el corto plazo, se pueden producir en un país ya casi acostumbrado permanentemente a las turbulencias. Señora Verónica Mendoza, qué gusto saludarla, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días a ti, Glatzer, y muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Señora Verónica Mendoza, quería yo comenzar preguntándole por lo que usted ha sostenido en los últimos días de manera reiterada, y es que hay un plan claro de determinado sector opositor al gobierno para vacar al presidente de la República. Quisiera, digamos, desde su lectura, quiénes son los que están o estarían, digamos, detrás de una arremetida de esa naturaleza y cuál sería el claro propósito, porque daría la impresión, por el comportamiento de la oposición, que muchas ideas sobre qué hacer en el gobierno, si es que se interesaran por problemas de la gente, tampoco tiene. ¿Cuál sería, desde su punto de vista, el propósito para que esto se pueda producir? Sí, Glatzer, primero que nada es importante recobrar un poquito de perspectiva en el tiempo, ¿no? Porque este discurso golpista y antidemocrático lo venimos escuchando desde hace un buen tiempo ya, ¿no? Incluso podríamos remontarnos a los tiempos de la vacancia contra Vizcarra, ¿no? Que pretendió poner en el poder al señor Merino de una manera claramente usurpadora, cosa que felizmente fue impedida finalmente por la ciudadanía, aunque con altos costos, incluidos los de vidas humanas. Pero para remontarnos solamente a la última elección, tú recordarás, Glatze, recordará a la gente que nos está escuchando cómo, ¿no?, el sector que no fue favorecido en las urnas de cara a la segunda vuelta se empecinó en secuestrar al país, ¿no?, durante prácticamente 2 meses o un mes, alegando un supuesto fraude sin ninguna prueba, reconociendo incluso en algún momento que no tenían prueba alguna, pero reiterando su convencimiento de un supuesto fraude, ¿no?, que nos tuvo secuestrados, que impidió que el gobierno elegido pudiera prepararse además adecuadamente para iniciar su gestión. Recordemos también que no se viene hablando de vacancia desde hace apenas unos días, sino desde el inicio de la gestión del presidente Castillo, lo cual muestra claramente que este discurso no es una respuesta a la gestión del señor Castillo, sino una intención ya previamente adelantada, ¿no?, premeditada de vacar al presidente Castillo, que muestra una actitud golpista, autoritaria y antidemocrática, frente a la cual, Glatzer, es muy importante que todos los sectores democráticos, políticos, sociales y ciudadanos nos mantengamos firmes rechazando estos intentos de golpear la democracia, porque no es la vacancia del presidente Castillo lo que están buscando es destruir la democracia, para ellos poder hacerse del poder, para poder mantener sus privilegios, para cuidar sus negociazos y sus bolsillos, pero también para cuidar su impunidad. No perdamos de vista esto. Para muchos sectores se trata también finalmente de una cortina de humo para poder seguir evadiendo la justicia o evadiendo la SUNAT. Ese es también el tema de fondo. Ahora, pero si esto es así, digamos, como yo también creo que es, la pregunta es cómo se materializaría eso, habida cuenta ahora que han lanzado esta idea en el Congreso de la República, todavía no tienen los votos que necesitan para, digamos, que se materialice esa pretensión. ¿Y cómo ve usted que ahora resulta que la vacancia se ha como naturalizado, ¿no es cierto?, como una posibilidad en el marco de la disconformidad con un gobierno, porque uno puede estar en desacuerdo con el gobierno, pero saltar a la vacancia es, por decirlo menos, una exageración. Lo que uno tendría, si es que quiere que las cosas se resuelvan, es señalar severamente al gobierno lo que está haciendo mal para que se corrija y por lo tanto encamine bien el país. La pregunta es, ¿por qué ahora se discute con tanta naturalidad la vacancia? Usted dice, hay que evitarlo, pero debe haber seguido, sigue los medios,
y todos los días hablamos de la vacancia como si fuera una posibilidad. Los periodistas preguntan y dicen, ¿y ustedes quisieran vacar solo al presidente o también a la vicepresidenta? Y si eso pasa, ¿les gustaría que sean nuevas elecciones o les gustaría que sea de otra manera? Como si fuera natural y normal. Bueno, Glácer, es que es precisamente eso lo que están buscando los vacadores. Saben que en estos momentos no hay condiciones, no tienen los votos necesarios ni siquiera para que se pueda debatir en el Parlamento, pero están buscando, ¿no?, allanar el terreno para que en determinado momento puedan finalmente consumar su golpe. Y están construyendo un discurso en el que justamente se busca naturalizar la vacancia como si fuera un tema administrativo más, ¿no?, y también allanando el camino desde el punto de vista legal. Recuerda tú que recientemente hicieron modificaciones inconstitucionales a esa constitución que dicen que no se le puede tocar ni una coma, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando se trata de sus intereses, sí la manosean de manera perversa, en este caso para romper el equilibrio de poderes, reduciendo las potestades del presidente de la República para plantear cuestión de confianza. Entonces, están buscando allanar el terreno, naturalizar, como has dicho tú, no, la vacancia como si fuera algo normal, cuando lo que corresponde es, como señalabas tú también, que en el marco de la democracia las críticas sean planteadas con los mecanismos que se tienen, ¿no? Crítica, interpelación, eventualmente censura a algún ministro, en fin, hay mecanismos dentro de los marcos democráticos que permiten hacer una oposición, ¿no?, activa, propositiva, pero de ninguna manera podemos aceptar que se naturalice la vacancia. Nos ha costado mucho, mucho, Glatzer, recuperar la democracia luego de la dictadura de los 90. Nos costó muchísimo y ciertamente es una democracia imperfecta, que aún requiere de su fortalecimiento. Entonces, no retrocedamos, avancemos más bien en fortalecer esa democracia. Por eso, Glatzer, me permito hacer un llamado, insisto, a todas las fuerzas democráticas a rechazar categóricamente estos discursos claramente golpistas para poder defender nuestra democracia. Y mucho ojo con estas posiciones supuestamente equidistantes, ¿no?, que dicen, no, yo me pongo al medio, ningún extremo, cuando claramente la principal amenaza en estos momentos en nuestro país es este sector golpista y antidemocrático que se quiere tumbar, insisto, no el presidente Castillo, se quiere tumbar la democracia. Y frente a eso, los sectores democráticos no pueden permanecer callados. El silencio termina siendo cómplice de los golpistas. La equidistancia supuesta termina siendo también un perverso aval a estos sectores golpistas y eso no lo podemos permitir. Tenemos que cerrar filas defendiendo nuestra democracia y las fuerzas del cambio, impulsar esos cambios por los que votó el pueblo peruano, que el gobierno, con muchas dificultades y errores ciertamente, está finalmente empujando, está avanzando. Y esa es otra cosa que no quieren que se discuta estos sectores antidemocráticos y golpistas, porque de lo que deberíamos estar discutiendo ahora es de, por ejemplo, cómo hacemos efectiva esa reforma tributaria que tanto anunciaron gobiernos precedentes, pero que nunca se atrevieron a hacer y sobre la cual este gobierno ha puesto una propuesta concreta sobre la mesa que nos permitiría recaudar 12.000 millones de soles cada año adicionales para poder invertir en lo que necesitamos, en salud, en educación, en vivienda. Discutamos de esa nueva ley general de la minería que se anunció también en el gobierno pasado. Tú recordarás, Glatzer, cómo se conformó una comisión, ¿no es cierto?, ad hoc, cómo se dijo que se iba a proponer una serie de reformas a todo el marco normativo sobre la minería que no se hicieron. Debatamos de esos temas de fondo y dejemos de lado estos discursos antidemocráticos que apelan a una vacancia que no tiene ningún asidero y que sería muy peligrosa para nuestro país. Sí, y la lista, digamos, es un poco más larga todavía porque podría sumarse ahí la reforma agraria y todo, con la que uno puede estar de acuerdo o no, pero efectivamente hay un accionar del gobierno que la oposición debería poner en debate, ¿no es cierto? Pero a eso voy a ir en un ratito porque todavía quiero salir de este tema de la vacancia. Pero ¿qué cree usted le hace pensar a la oposición que hoy quiere una vacancia cuando no corresponde? Yo también tengo, y lo voy a hacer notar, algunas críticas al gobierno que me parece que hay que hacerle de todas maneras, pero ¿no tienen como antecedente acaso lo que le pasó a Merino? Usted ha mencionado antes, para poner los peores ejemplos antidemocráticos íbamos a los 90, ahora vamos a la segunda vuelta electoral que ha pasado hace 3 meses. Pero el asunto está, poner a alguien sacando a un presidente de la República legítimamente
constituido, ¿no va a generar, cree usted, una reacción similar a la cuando sacaron a Vizcarra y pusieron a Merino? ¿O cree usted que hay algunos elementos que ellos entiendan como nuevos en la relación de ellos con la gente que va a impedir que eso suceda, ¿no? Porque si ellos quieren impulsar una vacancia, tendrían que haber aprendido dos cosas, que pueden terminar como Merino, ¿no es cierto? Merino hoy día está siendo investigado por graves violaciones a los derechos humanos y lo sacaron del poder porque no correspondía que se quede ahí, o digamos haber aprendido de Merino y hacer las cosas más a la bruta todavía. Merino no sacó a las Fuerzas Armadas, ellos de pronto están pensando ir más allá. Pero ¿cómo evalúa eso? Porque sería muy ingenuo creer, creo de ese lado también, de que no pasaría nada. ¿O usted cree que no pasaría nada si sacan al presidente Castillo? Glatzer, yo creo que lamentablemente a estos sectores no les importa lo que piensa y siente el pueblo, no les importa la democracia. Y si para sus planes tienen que reprimir, tienen que dejar heridos y muertos en el camino, lo van a hacer. Tú mismo acabas de relatar cómo en su momento no les importó hacerlo para poner en el poder al señor Merino, cuando clarísimamente la abrumadora mayoría de la población estaba en contra de la vacancia contra el señor Vizcarra, más allá de que luego nos haya decepcionado y se le hayan encontrado indicios de corrupción, pero en aquel momento el respaldo de la ciudadanía era abrumadoramente mayoritario y contrario a una vacancia, pero no les importó, no les importa la democracia y por eso es que no reconocen el resultado electoral, no reconocen la voluntad popular. Lo mismo que cuando, por ejemplo, hablamos del tema minero, no les importa que se contamine el agua, que se afecte la salud de la gente, no les importa que haya represión, muertos y heridos para imponer sus negociazos, para imponer su modelo. Ese es el tema de fondo. Estamos hablando de sectores lamentablemente, claramente antidemocráticos y antiderechos. Por eso no podemos cederles ni un centímetro. Más aún, Glatzer, sin el ánimo de ser alarmista, pero sí de llamar la atención sobre algunos hechos que nos tienen que llevar a reflexionar. Tú recordarás que no solamente en el marco de del momento posterior a la segunda vuelta se alegó fraude, sino que se movilizó en las calles, ¿no?, a sectores violentistas que no tuvieron reparos en agredir físicamente, ¿no?, a periodistas, altos funcionarios de OMPE y de RENIEC, que recientemente han repetido este tipo de acciones, por ejemplo, contra el expresidente Sagasti, ¿no? Sectores que asusan el miedo, el odio a lo diferente, que están buscando generar pues un clima de zozobra, ¿no?, para poder luego invocar una autoridad vertical que venga a poner orden, que es muy peligroso, ¿no? Y esto está ocurriendo en el Perú y en otros países de la región, ¿no? Y en otros países incluso de Europa o en América del Norte, donde este discurso autoritario, antidemocrático, fascistoide, está ganando terreno y no podemos permitir que pongan el pie aquí en el Perú, de ninguna manera. Insisto, nos costó mucho recuperar la democracia, nos ha costado mucho conquistar los derechos que hoy tenemos, no podemos retroceder, tenemos que ver más bien cómo, superando errores y dificultades, avanzamos a consolidar esa democracia y conquistar más derechos. Ahora, vamos revisando un poco lo que ya no solo la actitud de la oposición que usted ha escrito y de su perspectiva, eso es lo que tiene detrás de, digamos, esa es la motivación principal, es decir, capturar el poder habiendo perdido el proceso electoral último de manera democrática, ¿no? Pero quisiera que veamos, porque se empieza como a naturalizar esto de que la vacancia va porque el presidente se la está buscando, ¿no? En esta idea de que no hace algunas cosas y por tanto vacarlo es la salida inevitable. Quisiera yo hablar sobre el tema minero que usted ha mencionado hace un ratito, ¿no? ¿Cuál es la posición ahí del gobierno, entiende usted, ¿no? Porque lo que pasó en el sur de Ayacucho es una cosa que desde el sentido común diría uno es razonable, es decir, las empresas mineras hacen un plan de cierre, tú te comprometes con algunas cosas, si las haces bien, tienes la posibilidad de renovar tu trabajo de explotación, y si las haces mal, o te ganas una multa, o te exigen que lo corrijas, o simplemente no te dan la licencia. O sea, eso es natural en cualquier ámbito, ¿no? Pero inmediatamente esto se ha tomado como que el gobierno es antiminero y que el anuncio que hizo ahí la primera ministra es de que la minería ya no va y que poco a poco lo que va a pasar es van a dejar de dar los permisos para el funcionamiento de las empresas mineras.
¿Cuál es la postura, cree usted, del gobierno frente a la minería? Es decir, ¿hacia dónde va a caminar? Más bien yo tengo el miedo al revés, que el gobierno se asuste y ya no quiera hacer algunos ajustes que inevitablemente hace tiempo debería haberse hecho en la ley de minería, por ejemplo. Pero ¿qué viabilidad, qué va a pasar ahí? ¿Qué piensa usted va a hacer el gobierno? Bueno, a lo largo de su campaña y una vez elegido, el presidente Castillo no ha dejado de convocar a la inversión privada, nacional, extranjera y minera en particular. En ningún momento le hemos escuchado un discurso antiinversión ni nada parecido, ¿no? Todo lo contrario, ha tenido diversos gestos en su discurso y en sus acciones, convocando más bien a ese sector, ¿no? De lo que se trata aquí claramente es como tú lo has planteado, simplemente hacer respetar el marco vigente, hacer respetar los derechos de la gente, cosa que lamentablemente a algunos sectores no les gusta porque se han mal acostumbrado a lo largo de los siglos y las décadas pasadas a hacer lo que les da la gana por encima de la ley, ¿no? Imponiéndose con el chantaje mediático, con el chantaje económico, ¿no? Si no me pone las reglas de juego que me gustan, me voy, o imponiéndose a sangre y fuego, Glatzer. Lamentablemente, y hemos hablado de esto muchas veces en tu programa, la manera como se impuso la minería en nuestro país fue generando una serie de conflictos sociales que derivaron muchas veces en represión, en muertos y heridos que tuvimos que dolorosamente que lamentar, y también en varios problemas de contaminación que nos llevaron a un consenso hace 2 o 3 años atrás, como lo recordábamos hace un momento, en el que incluso el sector minero entendió que necesitábamos modificar ese marco legal, esa regulación, y por eso se creó esta comisión ad hoc para reevaluar toda la normativa minera, y por eso se habló de la necesidad de una nueva ley general de minería que no se ha implementado. Este sería entonces el momento adecuado precisamente para revisar esa normativa y ver cómo seguimos garantizando inversión minera, ¿no? Que le pueda seguir generando recursos al Estado, pero al mismo tiempo seguimos, o más bien empezamos a garantizar los derechos a la salud, a un ambiente sano, una vida sana de todas las poblaciones aledañas a estos proyectos mineros. Ese para mí es el tema de fondo. Ahora, no puedo dejar de señalar que curiosamente esto se da también en un momento en el que se ha puesto sobre la mesa una reforma tributaria, donde uno de los componentes es incrementar, no crear nuevos impuestos ni siquiera, sino incrementar, ¿no? En los tramos donde más ganan, ¿no? De las empresas mineras que más ganan, digamos, los porcentajes que tendrían que pagar, dado que, mucho ojo, estamos en un contexto de sobreganancias. Los precios de los minerales y del cobre en particular están por los cielos en estos momentos. Las empresas mineras están ganando ingentes cantidades de dinero que el gobierno ha planteado, con razón y justicia me parece, que se puedan compartir también con el Estado y con el pueblo peruano. No vaya a ser que esta sobrereacción, ¿no es cierto?, del sector minero y sus voceros tenga que ver, ¿no?, con la voluntad de no discutir, no aprobar, no implementar este componente de la reforma tributaria. Mucho ojo con eso también. Ahora, pero poniendo en riesgo inclusive, diría usted, sus propios intereses, porque el hecho concreto que se ha producido después de toda esta polvareda que se ha generado es que las acciones del grupo minero liderado por los Hochschild ha bajado, digamos, de manera significativa, un 50%. Entonces, ¿cómo se podría explicar que esta gente genere una, o como usted dice, produzca una sobreactuación a costa de su propio bolsillo? Porque, digamos, yo creo que el anuncio de la presidenta, la Premier, se hubiese podido canalizar, si es que había una preocupación genuina en este sector minero, como lo que hicieron días después, reuniéndose, pidiendo una explicación y después sacando un pronunciamiento conjunto y decir, ah, bueno, hemos escuchado a la Premier, ha dicho que no va a cerrar abusivamente, van a esto y estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Pero prefirieron sobrereaccionar y eso hizo que se bajaran las acciones. ¿Diría usted que ellos están dispuestos inclusive a perder en el corto plazo para evitar que en el mediano puedan, por ejemplo, pagar más impuestos? ¿Eso es lo que usted piensa? Me temo que hay una enorme resistencia a todo cambio, a toda modificación en el marco legal, a toda
modificación del statu quo de los últimos años, ¿no? ¿Cómo es posible que no hayan entendido cuando había muertos y heridos, que sumaban a veces decenas, que era necesario hacer cambios en su relación con la gente, con las poblaciones aledañas a sus proyectos? ¿Cómo es posible que no hayan entendido que es mejor a veces tomarse un mayor tiempo para dialogar con las poblaciones locales, para poder generar una mejor convivencia y que sus propios proyectos puedan implementarse de manera adecuada, predecible, sin sobresaltos y sin conflictos? Nunca lo quisieron entender y estuvieron dispuestos, ¿no?, a dejar que estalle conflicto, conflicto tras otro a lo largo de estos últimos años. Entonces, lamentablemente encontramos esta enorme resistencia al cambio, pero ojalá, nunca, nunca es tarde, ¿no?, desde todos los sectores políticos, sociales, económicos, para sentarse a la mesa, como se está haciendo ahora, para dialogar y encontrar soluciones que sean razonables. Nadie quiere, y te aseguro, Glatzer, el gobierno no quiere que se detengan las inversiones mineras, todo lo contrario, ¿no?, que puedan seguir implementándose, pero respetando la ley, pagando los impuestos que tienen que pagar, las sobreganancias del caso cuando corresponda, respetando los derechos de la gente a un ambiente sano, una vida sana, respetando la salud de la gente. Eso es lo que lo razonable, lo sensato, Ahora, ¿y qué y a lo que garantía deberíamos hay, llegar si es que hay señora voluntad de Mendoza, las partes. sí, qué garantía hay de que el gobierno más bien no, digamos, padezca en el intento? Porque después de todo lo que han pasado estos últimos días, se le puede ir como desvaneciendo la voluntad de cambiar las cosas y vamos a terminar frente a la administración de la misma forma como se ha administrado esos conflictos, ¿no es cierto? Es decir, no querer cambiar nada para no levantar más, es como usted ha dicho, esa polvareda. A mí lo que me preocupa es que el gobierno empiece a bajar la intensidad de su ofrecimiento de cambio. No para satisfacer a la oposición uno tiene que desvincularse de la gente quiere que las cosas cambien. Es decir, los pedidos de vacancia que argumentan en el Congreso existen en algunas zonas del país, por supuesto, están más concentradas en Lima, pero hay un país como el de Coracora y el sur de Ayacucho que dicen, oye, mi problema con la minería viene hace tiempo. ¿Cómo hacemos para que el gobierno, usted qué convicción tiene de que el gobierno no termine retrocediendo? Con el gas igual, es decir, ya con el anterior premier, ¿no es cierto?, el señor Bellido, muy alaracoso, muy tuitero, vamos a hacer esto, y en lo concreto, ¿qué? O sea, la gente tampoco está para que solo anuncien buenas intenciones, sino para que conduzcan cambios significativos. ¿Usted cree que hay fuerza, voluntad, que no está disminuyendo la convicción por eso? Ciertamente, en estos poco más de 3 meses, el gobierno ha tenido dificultades para poder convocar un sólido equipo, ¿no?, coherente, cohesionado, que impulse los cambios que ha anunciado. Ciertamente se han cometido varios errores que merecen crítica y que felizmente algunos de ellos están siendo corregidos, respecto de otros estamos a la expectativa, pero eso no nos puede hacer perder de vista que sí han empezado a procesarse cambios importantes. Decíamos ya hace un rato, poner sobre la mesa una propuesta concreta de reforma tributaria, que es una propuesta además integral, que no es como dicen algunos, solamente está planteando cobrarle un poco más a los que más tienen, que es uno de sus componentes que a mí me parece totalmente legítimo, sino además está planteando una serie de medidas para simplificar los trámites tributarios para las micro y pequeñas empresas, una serie de medidas para combatir la evasión y la elusión tributaria que nos cuesta cada año 8% del PBI, el equivalente a 3 veces el presupuesto del sector salud. En fin, un conjunto de componentes de esta reforma tributaria, una segunda reforma agraria para promover la agricultura familiar y campesina, que es la que provee el 70% de lo que comemos los peruanos y peruanas, el relanzamiento de la masificación del gas, una agenda laboral de respeto de los derechos de los trabajadores, una serie de medidas para empoderar económicamente a las mujeres para poder combatir la violencia, entre otras cosas, y sobre todo, Glatzer, el avance decidido del proceso de vacunación, que triplicó su velocidad con este nuevo gobierno y que nos ha permitido llegar ya a un 60% de la población objetivo Ujú. vacunada. Entonces, hay avances importantes. Y en materia del tema minero, Glatzer, para mí un cambio fundamental es cómo se ha tratado los reclamos de la gente. Ya lo decíamos hace un momento, cómo se solía hacer con gobiernos anteriores. Oídos sordos.
represión, palo y balas, Glatzer, con muertos de por medio. Así era, así de crudo y doloroso. Este gobierno ha priorizado el diálogo, la escucha, y eso en sí mismo es un gran y profundo cambio, ¿no? Entonces Ujú. creo que son señales que nos dicen Ahora, que hay una voluntad de cambio que ciertamente se está implementando con dificultades, pero voluntad de cambio al fin y al cabo. Y hay un pueblo, Glatzer, que no va a renunciar a lo que pidió clara y explícitamente en las urnas y que se va a seguir sí, movilizando y no, no, electo. yo creo que yo estoy Nosotros también convencido como de Nuevo eso. Perú vamos a exigir que se cumplan los cambios ofrecidos al pueblo peruano, pero además van a ser cambios que son ineludibles. Si no se resuelven ahora, si no se hacen estos ajustes en las reglas de juego, esto ya no va a dar más. Vamos a vivir ciertamente un estallido, porque sí hay una crisis, Glatzer, pero una crisis que es profunda, ¿no? Una crisis de régimen que explica que en el anterior periodo de gobierno hayamos tenido, ¿cuántos presidentes, Glatzer? Sí, Tres, pues, cuadro. más un usurpador, y una usurpadora que se puso la banda unos minutos, pero se la puso al fin y al cabo. Todos nuestros expresidentes elegidos en democracia, procesados por corrupción, o sea, crisis sí hay, y es precisamente ahora que tenemos que hacer estos cambios de fondo para que esta crisis se resuelva adecuada y democráticamente, y no con un Ujú. estallido, caos que Sí, otros no, quisieran. si el presidente de la República se desvincula de su ofrecimiento de cambio de la campaña que la gente está esperando se materialice, ya el presidente no existe, porque la oposición va a seguir en la ruta que ya trazó al comienzo. Para mí, la preocupación del presidente central debería ser cómo hacer para resolverle los problemas a la gente, digo, a la mayoría que vio en él una genuina representación. Pero vamos sobre los errores. ¿Por qué, por ejemplo, Juntos por el Perú avaló la posibilidad de que se quede ministro de Transportes, cuando en este momento el consenso de toda la política debería ser que ese señor no siga, porque es claramente un antirreforma y no es una crítica de alguien que quiere que al gobierno le vaya mal. Yo creo que es una persona que no es adecuada para ese cargo, sencillamente. O sea, ese debería ser un consenso. Y qué curioso, lo ha defendido la oposición, porque claro, los intereses que el señor ministro ha procurado también defender son los que han auspiciado siempre la política. Orión no aparece negociando con este ministro, ha auspiciado a Castañeda, a Keiko, a todos. Y junto por el Perú también y Perú Libre votaron a favor de que, por ejemplo, no se le interpele. ¿Por qué? Otro caso que le pongo muy concreto, lo que está pasando en el sector educación. O sea, claramente hay una voluntad antirreforma ahí en términos de la carrera magisterial y el tema de la SUNEDU, que, digamos, hay algunos planteamientos que buscan hacer retroceder lo que buena parte de la población entendía más bien como algo bueno que había producido en el país. ¿Qué pasa con eso ahí, por ejemplo? ¿Por qué esa crítica que es razonable no termina en convencer al presidente que tiene que hacer ahí cambios, por ejemplo? Sí, Glatzel, primero quisiera precisar que la posición de los congresistas del Nuevo Perú y la nuestra en particular ha sido la de defender la necesidad de reformas, tanto en el ámbito del tema de los transportes como en el tema educativo. Reformas que ciertamente se empezaron, pero que han quedado inconclusas. De ninguna manera vamos a permitir que haya un retroceso en ninguna de estas materias, y eso lo han expresado claramente los congresistas del Nuevo Perú en medios y en el propio Pleno del Congreso de la República. Sí han manifestado que no se van a sumar, ¿no?, a la ola de interpelaciones sucesivas que se dan, Glatzer, no con el ánimo de comprender mejor las políticas o de corregir algunas que pudieran estar implementándose de manera inadecuada, sino claramente como parte del plan de vacancia en curso. Entonces, a esa lógica no nos vamos a sumar, lo cual no implica que no estemos vigilantes y atentos para que no haya ningún retroceso y ninguna reforma. Es así que los congresistas del Nuevo Perú se reunieron también de manera particular con el ministro de Transportes para expresarle esta posición, ¿no? Y ha quedado el compromiso expreso de que no se va a retroceder, sino por el contrario se va a avanzar con una necesaria reforma del transporte. Y lo propio en el ámbito educativo, mucho de lo que acabas de señalar en realidad desde nuestro punto de vista, responde a una contracampaña de estos sectores vacadores que nada tiene que ver con la realidad. El ministro de Educación en ningún momento ha planteado deshacer, ¿no?, lo avanzado en materia de reforma educativa. Lo que ha planteado es mejorar las condiciones laborales de nuestros maestros y maestras precisamente para que puedan ejercer
mejor su labor. Hay un dato, Gratzer, que se menciona poco, y es que el 40% de los maestros y maestras del Perú están en situación de contratados, no de nombrados. Son maestros y maestras que pueden estar trabajando desde hace 10 o incluso 20 años, pasando por evaluaciones sucesivas año tras año, y a los que no se les contrata porque el número de plazas que se ofrece es pobrísimo, porque no hay una voluntad, ¿no?, de Claro, incorporarlos pero verdaderamente a la señora carrera Mendoza, pública. sobre eso, por Ahí hay ejemplo, me ajustes que parece hacer. que hay un problema en la interpretación, porque no es que todo esto venga solamente en la campaña. Yo creo que el error es creer que todas las cosas que hay que corregir en el gobierno, pese a que algunas de ellas las está repitiendo esa oposición que no quiere que le vaya bien al gobierno, son malas de hacer. En el caso del Ministerio de Transporte, sacar al ministro podría, para decirlo en términos más coloquiales, ser un 2 por 1, porque puede acallar esa oposición que no quiere sacarlo, y es un mal ministro. O sea, digamos, defender, por ejemplo, defienden más al ministro de Transportes que a Béjar en su momento. Por ejemplo, a Béjar lo dejaron ir en una, no lo defendió nadie. Y al ministro de Transportes, que acaba de nombrar a una persona con un prontuario que la verdad, eso no lo ha inventado la oposición, yo soy crítico de la oposición, creo que es golpista, como usted dice, pero ese señor lo ha puesto ese ministro. Y mire usted cuántos problemas ha generado. Si es que el presidente resolviera ese problema, pondría a alguien mucho más capaz, mucho más vinculado a la reforma y con algo que sea indiscutible, no solo la oposición perdería un argumento, sino perdería lo que ellos entienden puede ser para sus intereses inclusive un aliado. Entonces me parece que es al revés. Y en el sector educación, digamos, yo entiendo que hay buena voluntad en los dichos, pero hay cosas concretas que dan cuenta de que se están deshaciendo un montón de cosas. Y no es porque la oposición lo esté planteando. O sea, digamos, creo que no diferenciar la crítica de los que no quieren, de los que creo que no quieren que... La SUNEDU, por ejemplo. Eso me parece que es un asunto que hay que salir a defender, y al ministro no le he escuchado salir y firmemente decir, no se va a mover eso. A mí me preocupa ahí que puedan haber acuerdos, como hubo en el tema de la reforma política, que todos se pusieron de acuerdo para que no se mantuviera lo que ya se había aprobado. Entonces me parece que ahí tienen que diferenciar bien eso que viene la oposición insana, que no quiere que vaya bien, de lo que inclusive la oposición está diciendo y que es atendible, porque no tiene por qué ser del todo, digamos, incompatible, en el sentido que pueden usar cosas que efectivamente están haciéndose mal también, ¿no? Me parece que el argumento de no sumarse a la campaña no es suficiente para corregir un sector bien importante, ¿eh? Transportes es central, ¿no? Gladys, sin embargo, permíteme hacer algunas precisiones, ¿no? Esta voluntad de traerse abajo la SUNEDU no viene del gobierno, no viene del Ministerio de Educación, es claramente de sectores en el Congreso y particularmente de la oposición. Y nosotros como Nuevo Perú hemos sido y seguiremos siendo firmes defensores de la reforma educativa, que tiene cosas que mejorar también, que tiene cosas que corregir. O sea, tampoco aleguemos que lo que se hizo en materia de transporte o en materia educativa es intocable, porque, a ver, reforma del transporte como tal, verdaderamente no ha habido, ¿no? Apenas algunos pasos hacia adelante que son absolutamente insuficientes. Nosotros, insisto, gracias, no vamos a permitir que se retroceda en esas materias, y hemos sido muy claros y explícitos, ¿no?, con el propio gobierno, con los ministros de cada sector sobre estos temas. Nuestra defensa, Glatzer, no es hacia ningún ministro, ¿no? Es hacia las políticas en concreto que se implementen desde el gobierno. Creo que es ahí donde tenemos que Ya, enfocar pero la justamente por eso mirada. le digo, pues, ahí creo que está el problema, porque si defienden la política, ¿cuál es la política de transportes del gobierno? O sea, o sea, digamos, si se defendiera la política, el ministro no sería significativo, no sería importante. Lo que se defendería la política y se hubiese cambiado. Y yo estoy convencido que la propia presidenta del Consejo de Ministros no está tan a gusto con ese ministro, pero no lo puede sacar porque el presidente lo defiende, porque lamentablemente tiene una cercanía con el ministro, que ese es el otro problema también. Y mire lo que le está originando, ¿no? Lo que le está Glatzer, originando en otros ámbitos también. El secretario general de Palacio le ha encontrado $20,000 en el baño de el despacho del secretario general de Palacio. Y ese señor entró porque es muy cercano al presidente. Yo sí estoy a favor de que cuando una persona llega al poder tiene que poner su gente de confianza. Eso me parece que es infame que se pretenda lo contrario. La campaña brutal que le hacen a Anaí Durán porque ha puesto a una persona que trabajaba con ella, me parece pues que es no entender el sentido de eso. Pero mire usted los problemas que le traen al presidente. O sea, este no es un asunto que no esté pasando.
¿Qué piensa sobre ese hecho, por ejemplo, concretamente, ¿no? ¿Cuál es su valoración de eso? ¿Qué llamaba atención haría usted para que se escoja mejor? O sea, digamos, hay mucha gente que podría hacer un mejor papel, y usted lo sabe perfectamente, usted tenía un equipo técnico que inclusive es oposición al gobierno ahora, decía en su momento, recuerde usted cuando se asustaron con Castillo, uy, mejor hubiera ganado Verónica Mendoza. La única manera de ser viable el gobierno de Castillo es que la gente de Verónica Mendoza gobierne con él. O sea, porque valoraban su equipo al margen que discrepaban con él. Entonces, no es ese un problema de que hay una oposición que quiere traérselo abajo. Hay elementos que el presidente podría corregir y le haría bien corregirlos. Ciertamente, Glatzer, por eso yo dije hace unos momentos que la principal dificultad del gobierno hasta el momento había sido convocar y cohesionar un equipo de gobierno, ¿no? Que comparta la perspectiva de cambio, pero que también pueda cumplir mínimos de eficacia y de transparencia. Y críticas las hemos tenido y las tenemos, que hemos hecho llegar también directamente, ¿no? A los propios componentes del gobierno. Ahora, también es cierto que hay sectores donde, como tú has señalado, no hay temas concretos que se hayan puesto sobre la mesa, ¿no? Así como he señalado algunos avances importantes que hay que seguir impulsando y a los cuales Claro. hay que darle seguimiento, segunda reforma agraria, planteamiento de una segunda reforma tributaria, propuesta de construir un sistema nacional de cuidados, etcétera, que son cosas positivas. Hay también importantes déficits en otros sectores. Efectivamente, en el tema de transportes, quisiéramos, sí, ya escuchar cuál es la propuesta para reformar el Claro. transporte desde este gobierno, ¿no? ¿Cómo hacemos que el transporte sea realmente reconocido como un derecho, ¿no? Y que veamos la reforma de manera integral, no solamente en Lima, Glatzel, sino en el conjunto del país. Por En eso. materia del sector ambiente, por ejemplo, me pareció un grave error, por ejemplo, que el presidente no acudiera, ¿no? A la conferencia de las partes, a la COP, que se llevó a cabo en Glasgow, para ratificar su compromiso de combatir el cambio climático, que no tengamos desde ese sector una voz clara y firme, que ahora, por ejemplo, en este debate también sobre el tema minero, debería escucharse, debería pronunciarse. Entonces, sí, efectivamente hay algunos sectores donde no hay claridad de la orientación de las políticas que se van a implementar, y nosotros vamos a exigir ello. Y también, como hemos tratado de hacerlo siempre, Glatzer, de plantear iniciativas, ¿no? La última vez que nos reunimos formalmente con el presidente Castillo, por ejemplo, como Nuevo Perú, pusimos énfasis en la necesidad de 5 reformas urgentes. La reforma tributaria, y saludamos que se haya ya puesto la propuesta sobre la mesa, una reforma laboral con y para los trabajadores, y saludamos que se estén planteando algunas iniciativas, ¿no es cierto?, para fortalecer, por ejemplo, el derecho a negociación colectiva de los trabajadores en el Estado para negociar sus remuneraciones, el tema del CAS, entre otros. Planteamos el tema de la segunda reforma agraria, nuestro respaldo a esta política que tiene que seguir implementándose, el tema del sistema de cuidados, el empoderamiento económico de las mujeres, sobre lo cual se están planteando también cosas muy concretas, ¿no? Entonces, creo que ese es nuestro rol, ¿no? Plantear iniciativas Ya. concretas que ojalá el Pero gobierno justamente pueda por eso, escuchar señora y Mendoza, tomar. justamente, mire, usted ha puesto una lista en sectores donde se combinan las dos cosas que por lo menos deberíamos exigir al gobierno, ¿no es cierto? Solvencia técnica y voluntad de hacer reformas. Y todo lo que usted ha dicho, tienen a ministros o ministras que tienen esas características. ¿Por qué este gobierno no aspirar a tener eso en todos los sectores? Sí se puede. O sea, digamos, no es Claro que que sí. alguien se lo está negando, alguien le está rechazando, al contrario. O sea, ahí donde hay un buen ministro o ministra que tiene claros sus objetivos y plantea una reforma y se ha rodeado de gente técnica, capaz y honesta, están avanzando las cosas. Salud, economía, mujer, agricultura, para poner solo unos, salud, ¿no? Para poner unos ejemplos. Lo que está Ujú. funcionando es porque se han combinado bien los elementos. Donde no está funcionando, donde esos elementos o no están presentes o no se han combinado bien. Entonces el gobierno lo que te debería decir es, si hubiera las encuestas, para decir una cosa, veo que el Ministerio de Salud está funcionando, evalúo por qué está funcionando. Ah, mira, hay competencia técnica, se está gestionando bien y hay voluntad de hacer un sistema de salud diferente. Eso vamos a tratar en agricultura, en todos. Eso es lo que yo digo, y eso debería pasar en todos los otros sectores,
y creo Eso yo, hacia esperamos. eso hay que avanzar. Dos Por cositas que tengo que supuesto, preguntar de todas maneras. eso esperamos Sí, y esa es la competencia del presidente Castillo y la presidenta del Consejo de Ministros y estoy segurísima que ellos están dialogando en esa perspectiva y que se irán haciendo, como se ha venido haciendo, los ajustes necesarios, ¿no? Para garantizar esta combinación virtuosa entre impulsar los cambios que el pueblo demanda y hacerlos de manera eficaz y transparente. Por supuesto que eso es Y lo que deseamos y el para el otro gobierno elemento y que es para el país. fundamental también es el peso propio del que convocas. Es decir, el ministro a veces tiene que tener un peso propio. O sea, digamos que también sepan discutir sus prioridades, ¿no? Por eso es que hay que buscar eso. Y mire, si lo han conseguido en algunos sectores, que la oposición nunca va a reconocer es evidente, porque no le importa que le vaya bien al gobierno. Pero eso qué importa, si le resuelven los problemas a la gente, ya está hecho el Así es. encargo. Entonces, creo que hacia eso tienen que apuntar. El presidente ayer ha estado particularmente locuaz, ¿no es cierto?, muy mortificado, y ha dicho una serie de cosas. Ha llamado al Congreso a que rindan cuentas. Ya, me piden a mí con razón, ya yo rendí cuentas. Les puede no gustar, pero ya rendí. El Congreso que diga qué ha hecho en estos 100 días, ¿no? Ha llamado la atención al Congreso. ¿Qué piensa sobre ese pedido? Y lo segundo, se ha referido a los medios de comunicación que estos han acusado recibo y han dicho que esto es un atentado contra la prensa. Ha dicho que hay una prensa nefasta, que lo que quiere o lo que hace es tergiversar los hechos y que quiere que le paguen para que hablen bien del gobierno y que él más bien va a cambiar esas cosas y hacer que la prensa regional y local tengan una relación distinta pues con lo que el Estado administra a ese respecto. Imagino que está hablando de la publicidad estatal, tengo yo la impresión. ¿Usted coincide con esa expresión del presidente o cree que el presidente, más allá del malestar, debería que mantener ciertos cuidados con decir esas cosas? Sí, Glatzer, sobre lo primero, creo que es evidente que desde el lado del gobierno, con errores y desaciertos que hemos señalado, se están impulsando cambios concretos a favor de la gente. Reforma tributaria, masificación del gas, despliegue importante de la vacunación, en fin, todo lo que hemos mencionado, ¿no? Ciertamente hay que seguir impulsando que estas reformas se puedan ejecutar, hay que seguir monitoreando que se hagan de la mejor manera, pero están ahí. En cambio, desde el lado del Congreso, estoy segura que ni tú, ni yo, ni nadie de lo que nos está escuchando es capaz de recordar alguna medida a favor del pueblo que haya impulsado este Congreso. De lo único de lo que habla, con honrosas excepciones, es de vacancia, interpelación, censura, vacancia una y otra vez. Entonces, sí, claramente, el Congreso de la República también tiene que rendirle cuentas, no al presidente, al pueblo que votó, ¿no? Por ese Congreso para que legisle a favor de la salud, de la educación, en fin, tantas otras materias que deberían ser objeto de discusión. Mira tú sobre el tema de la reforma tributaria, por ejemplo. ¿Cuál ha sido la posición del Congreso? Estoy segura que ni siquiera han leído la propuesta. El sector opositor y vacador, antes de que la presentaran siquiera, ya se oponía, ¿no es cierto? Ya este, digamos, por pura oposición, ¿no? Entonces, sí creo que ahí el Congreso de la República le debe al pueblo peruano poner una agenda a favor del pueblo, ¿no? Preocuparse de los temas que le debería preocupar y que podamos también pues evaluar su accionar, ¿no? Ahora, sobre el tema de la prensa, Glatzer, yo creo que es innegable, lo vimos muy claramente en el marco de la segunda vuelta, el pueblo peruano así también lo valoró, lo indicaron algunas encuestas, que hay un sector de la prensa que está claramente sesgado, ¿no es cierto?, que hizo campaña de manera directa, expresa, explícita a favor de la señora K en la segunda vuelta y que hoy no está siendo cómplice o incluso promotor del discurso de la vacancia, del golpismo, hay que decirlo con todas sus letras, Glatzer, es así, ¿no? Ahora, creo, por otro lado, que eso de ninguna manera debe significar que el gobierno, ¿no? Tenga algún nivel de injerencia, ¿no? O castigue, ¿no? Con el tema publicitario a los medios de comunicación, ¿no? Si el gobierno ha de contratar publicidad en algún momento por alguna campaña, su enfoque tiene que ser estrictamente técnico, ¿no? Escogiendo aquellos que pueden llegar a la gente, ¿no? A la ciudadanía para los efectos que se considere. Creo que hay que separar las dos cosas, Sí. ¿no? Pero creo que no podemos negar que hay, Glatzer, un sector de la prensa que le hace el juego, ¿no? A este sector golpista y eso es muy peligroso, muy peligroso. Y para terminar, ¿cómo están administrando la convivencia, digamos, con otros sectores que están también
algunos todavía en el gobierno y otros distanciados o distanciándose del gobierno, como el Partido Perú Libre, ¿no? El señor Cerrón, secretario general de Perú Libre, ha entrado pues en una lógica inconducente inclusive para ellos, ¿no? Una disputa de algo en términos poco convenientes, ¿no es cierto? La lógica de la izquierda pura versus la izquierda que se atribuye una representación que no tiene y que llama caviar. Ha preferido que no digan que hay fujicerronismo en términos, digamos, de que están a favor de la vacancia, pero sí ha dicho que hay un anticaviarismo. Y claramente se refiere al sector de izquierda de la que usted es parte, ¿no? A ese sector él le llama caviar. ¿Cómo es que, digamos, administran esas relaciones? ¿Qué va a pasar? Yo hasta donde he podido conocer, señora Mendoza, ustedes han tenido posibilidades, y de hecho lo han hecho en la campaña, de conversar con Perú Libre, han trabajado juntos, o sea, han procurado armar un gabinete, han discutido foros. ¿Qué cosa es lo que pasó? ¿Qué cree que está en realidad en disputa ahí? ¿Cuál es la pelea, no? No vaya a ser, como yo he dicho acá, que se han dejado esos sectores de leer a Lenin cuando hablaba del infantilismo de la izquierda, que es un gran problema, pues ponerse a discutir quién representa más a los unos y a los otros es absurdo. Lo que hay que hacer es resolver los problemas a la gente, sobre todo cuando están en el poder. Pero ¿cómo va eso? ¿Hay posibilidades de aproximación, acercamiento? ¿No hay interés de hacerlo? ¿Cómo va? Mira, Graciela, creo que desde el Nuevo Perú hemos demostrado de sobra nuestra voluntad de diálogo y de concertación cuando se trata de defender la democracia y cuando se trata de impulsar los cambios que nuestro país necesita. Y creemos en particular que los sectores que queremos el cambio no podemos hacerle el juego a los golpistas, ¿no es cierto? Que asusan supuestas diferencias entre nosotros, sino por el contrario tenemos que enfocarnos en aquello que le ofrecimos al pueblo y que el pueblo nos demandó y nos demanda hoy. Ese debe ser nuestro punto de encuentro, impulsar la segunda reforma agraria, la masificación del gas, la reforma tributaria, avanzar en derechos laborales. En la medida en que nos enfoquemos en eso, vamos a reivindicar nuestras coincidencias y trabajar juntos, de la misma manera que trabajaremos juntos para impulsar este gran diálogo nacional, descentralizado, plural, para ir construyendo una nueva constitución, que es algo en lo que también coincidimos y en lo que deberíamos y debemos trabajar juntos. Y ahí, Glatzer, yo quiero alertar sobre esta intención de ciertos sectores en el Congreso de prohibir, mediante una ley inconstitucional, que el pueblo soberano en democracia pueda recoger firmas para convocar un referéndum para impulsar una asamblea constituyente. Se puede estar a favor o en contra de la asamblea constituyente o de Sí, una sí, nueva de acuerdo. constitución, pero no se le puede negar al pueblo su derecho a discutir y a proponer este tema. Eso es claramente antidemocrático y es parte también de esta lógica golpista que debemos rechazar. Es legítimo discutir sobre la necesidad de una nueva constitución y nosotros Sí. en ese camino también vamos a estar. Ahora, y después se asustan cuando, digamos, de pronto se produce una cosa a la chilena, ¿no? De por qué se producen esas cosas. Porque la clase política es incapaz de entender de que, y ese es el otro problema, no hay que dejar tampoco de que gane terreno esa idea de que los cambios de la Constitución son discusión de constitucionalistas. Eso es, digamos, ya la precariedad total. La discusión de la Constitución no es para los constitucionalistas, es para que la gente establezca una nueva manera de relacionarse con un Estado que ha cambiado y que requiere, pues, también en ese sentido, inclusive modernizarse, ¿no? Señora Verónica Mendoza, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Ha sido un gusto. Esperamos que le vaya bien. Hay que fortalecer, yo creo, los grupos democráticos entre el gobierno que quieran hacer las cosas y es bueno también explicitar no solo lo malo o no solo lo bueno, sino también hacer anotaciones sobre aquello que ojalá dentro de poco puedan Así lo corregir. haremos, Muchísimas Glatzer. gracias, muy Si amable. me Muy permites, amable. solo quisiera Sí. agradecer rápidamente a todos los militantes del Nuevo Perú que lograron que este fin de semana tuviéramos nuestro Su segundo segundo Congreso Congreso Nacional. Nacional, ¿no? He visto que ha estado Así muy es, bien, ¿no? donde hemos elegido a nuestro comité electoral para poder elegir a nuestra nueva comisión política próximamente, porque en el Nuevo Perú sí hay democracia y renovación, pero también nos hemos ratificado en apoyar este proceso de cambio y en impulsar un gran diálogo nacional hacia una nueva constitución. Muchas gracias a todos los militantes del Nuevo Perú y gracias a ti, Glatzer, por esta oportunidad. Muy amable. Muchísimas gracias a usted por haber conversado con nosotros. Ha sido Verónica Mendoza, entonces, líder de Nuevo Perú.
que ha conversado con nosotros esta mañana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en Vivo. Síguenos en Facebook, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en Vivo.